Dios le bendiga a todos que nos acompañan hoy en esta mañana, todos que están presentes, amados, Dios les bendiga. Damos la bienvenida a los que nos acompañan en Facebook y YouTube. Los saludamos desde aquí de nuestra iglesia Asamblea de Oración. Estamos ubicados en el 2474 Randolph Street en la ciudad de Huntington Park, California. Nuestro pastor es Frank y Shirley Estrada Jr. Los invitan a que nos visiten para adorar al Señor juntos. Y estos son los anuncios para este domingo, 2 de noviembre 2025. El viernes tuvimos nuestro servicio de niños y gracias a Dios que pudimos aprender un poquito de Martín Lutero y un poquito de Halloween y también pudimos cantarle al Señor y gozarnos del tiempo juntos y comer y tener convivios. Les hacemos la invitación que nos acompañen al próximo servicio de niños que vamos a estar anunciando en diciembre. En noviembre no vamos a tener uno porque hay muchas actividades, pero en noviembre queremos tener un servicio muy especial de los niños. Y va a ser un servicio también de navideño también, ¿verdad? Una presentación, un servicio y va a ser de gran bendición. Y eso va a ser en diciembre. Por favor estén atentos a ese anuncio. Y también le damos gracias a todos que ordenaron sus tamales. Van a estar ya listos sus tamales el sábado, noviembre 15, de las 8 en adelante, 8 en la mañana. Por favor, si usted puso una orden, puede venir el sábado 15 de noviembre a las 8 de la mañana para venir a recoger sus tamales. Dios le bendiga y le damos las gracias aquí de Asamblea de Oración por participar, por ayudarnos. Y si no pudo o no va a poder, también puede dar una ofrenda. Si tiene ese deseo en su corazón en participar en esta obra, lo puede hacer por medio de Zelle. Y ese número es 323-581-8662. Y les agradecemos si tiene ese deseo para dar una donación, una ofrenda para que esta obra siga adelante. Que Dios le bendiga por eso. También vamos a tener nuestro servicio de acción de gracias. Hacemos una invitación a todos los que estamos aquí presentes y también a todos los que nos acompañan, nuestra familia, amistades, hermanos y hermanas en Facebook, que nos vengan a acompañar ese sábado 22 de noviembre. El tiempo está todavía tentativo, no sé si se dice así, tentativo. Posiblemente a las 12 o 1:30. Eso van a ser los tiempos. Por favor, anoten en su calendario. Y aquí vamos a estar alabando al Señor. Vamos a tener un servicio de acción de gracias, dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por la salvación que nos ha dado, la salud y todo lo que nos ha dado el Señor, por su bondad, por su gracia. Aquí vamos a estar sábado 22 de noviembre y los esperamos a todos. Aquí vamos a tener pavo y vamos a tener jamón. También, amados, si quiere participar en traer algo, por favor hablen con nuestra hermana Shirley para ponerlos en la lista y para traer su delicioso plato. Gloria a Dios. Yo creo que estos son los anuncios que tenemos aquí en la iglesia para que todos nos puedan acompañar para la bendición. La palabra en Colosenses 3:23 al 25 dice, al 24 dice, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Siempre hay que tener eso en mente, amados, de que todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón para el Señor. Y no para los hombres. Primeramente para el Señor y después para la bendición de nuestros hermanos y hermanas y nuestros prójimos. Hay que ponernos en pie, amados, y estos son los anuncios. Después de la oración, las clases pueden ser repartidas a sus lugares. Vamos a orar por las clases, las actividades y también por la palabra que se va a compartir hoy en esta mañana. Oremos juntos.
Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria, Padre, y las gracias por este día, Señor, que nos has permitido, Señor, de estar aquí en la casa del Señor. Estamos tan agradecidos por tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Sabemos que no merecemos tu bondad, Padre, pero así te ha complacido, Señor, de demostrarnos tu gracia, en darnos salud, danos, Señor, trabajo, danos felicidad y gozo en el Espíritu Santo, Señor. Aunque no tenemos mucho, tú nos has dado tu gozo, tú nos has dado tu paz. Estamos agradecidos, oh Dios. Tú sabes esas actividades que tenemos pendientes, Señor. Esta venta de tamales, oh Dios, que damos gracias a todos que han participado. Sabemos de que tú has puesto ese deseo en sus corazones de poder participar. Si es ordenar docenas, oh Dios, o preparar los tamales, sabemos de que tú eres el que está sobrando en nuestros corazones, Señor. Y estamos tan felices, tan agradecidos, oh Dios, que tú nos has demostrado esa gracia, Padre. Oramos, Señor, en esta mañana, Padre, por las clases también, por los maestros que van a traer esta lección para los niños, para los jóvenes, que sea un tiempo, Padre, de conocer y crecer en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu esté con estas clases, Señor, para aprender más de ti, Señor. Y también te pedimos, oh Dios, en esta mañana por la palabra que se va a predicar hoy en esta mañana, Señor, que tú la diriges, que tú, Señor, puedas guiarme, Señor, para que tú seas exaltado y glorificado. Que toda la gloria sea para ti, Señor, y que tu pueblo sea edificado, Señor, y crecer en el conocimiento de tu palabra, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado, el Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así hemos entrado en esta mañana en la palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos, amados. Dios les bendiga. Hoy es domingo 2 de noviembre 2025. Estamos aquí reunidos en nuestra iglesia Asamblea de Oración. Nuestro pastor es Frank y Shirley Estrada Jr. Estamos aquí ubicados en el 2474 Randolph Street en la ciudad de Huntington Park, California. Y tenemos sana doctrina a las 10:30 de la mañana. Nuestro servicio general es a las 11 de la mañana, tiempo pacífico. Y ofrecemos clases para los niños y jóvenes. También los invitamos a que nos visiten para adorar al Señor y oír su palabra juntos. En el mes de octubre, Pastor compartió con nosotros sobre la Reforma y cómo Dios usó al varón Martín Lutero para dar inicio al protestantismo, ¿verdad? Y fue muy interesante y muy informativo y le damos gracias a Dios por ello. Y este mes de noviembre vamos a continuar con el libro de Hechos. El resumen del libro de los Hechos se encuentra allí en las palabras del Señor Jesús, en Hechos 1:8, donde dice el Señor, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Y en Hechos 2 llegó esa promesa. Los apóstoles y discípulos reciben el poder del Espíritu Santo para poder testificar de Jesús. Y de Hechos 2 hasta el 7 describe el rápido crecimiento de la iglesia en Jerusalén y Judea. Amén. Y cuando llegamos al capítulo 8, Lucas nos narra la expansión del Evangelio, más allá de Jerusalén, más allá de Judea, tras la persecución desencadenada por la muerte de Esteban, que vimos ahí en Hechos 7. Y Felipe, uno de los 7 diáconos, fue uno de los muchos esparcidos que iban por todas partes anunciando el Evangelio, hasta que llega él a Samaria. Y ahí vimos en Hechos capítulo 8, del 5 a 8, lo que ocurrió ahí. Dice la palabra, Felipe les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria a Dios. Había un gran gozo en esa ciudad, por las señales y los milagros. Muchos fueron sanados, pero el mejor gozo es cuando el corazón es convertido. Y el Evangelio de Jesucristo nos llena de gozo. Y ese es el milagro mayor. Corazones convertidos que antes rechazaban a Cristo y ahora lo reciben con gozo. Y hablamos un poco de la historia concerniente la enemistad entre los judíos del sur y los samaritanos del norte. Si se acuerdan de eso, hablamos un poquito de eso. Aunque ambos son israelitas, había hostilidad entre estas dos regiones. Su origen de esta enemistad vino por la división del reino de Israel, cuando Salomón, ¿verdad?, era rey. Ese fue el castigo que cayó sobre Salomón, que se dividió el reino en dos. Y también cuando fueron exiliados por sus enemigos. Pero cuando llegó el poder del Evangelio a Samaria por medio de Felipe, el amor de Cristo los unió y trajo paz entre ambos. Eso es algo que el poder del Evangelio hace. Amén. Trae paz, ¿verdad? Reconciliación, no solo con Dios, pero también con nuestros prójimos, con nuestros enemigos. Es algo increíble. Y también vimos la historia del mago, ese Simón el mago. Ahí el versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Miramos de que él tenía una influencia sobre el pueblo, practicaba magia. Recuerden que hablamos un poquito de la magia, ¿verdad?, el viernes, y como que Dios está contra la magia, la adivinación y de esas prácticas. Miramos que este hombre estaba haciendo estas cosas. Y todo el pueblo lo admiraba. Decían, el gran poder de Dios. Y Felipe predica y muchos creen. Llega ahí Felipe y predica a Cristo. Y hace milagros y bautiza a una multitud ahí, incluyendo a Simón el mago. Y todos ahí creen y son bautizados. Y como les dije, había una enemistad ahí entre el norte y el sur. Y cuando los apóstoles oyeron de que los samaritanos habían aceptado la palabra, Pedro y Juan fueron allá, fueron al sur, fueron al norte y fueron ahí a Samaria. Y ellos miraron de que sí, que Dios estaba obrando ahí. Y ellos orando por la gente, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y miramos también ahí en ese pasaje, en el 18 al 24, el grave error de Simón. Simón ve el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hace él? Él ofrece dinero a Pedro para comprar ese don. Imagínense. Pero Pedro lo reprende duramente y le dice, tu dinero perezca contigo. Tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete. Eso nos queda a nosotros, ¿verdad? Corregir a la gente. Con amor, pero directamente con la verdad. Y eso es lo que hizo Pedro aquí. ¿Y Simón qué hizo? Él pidió oración por temor que Dios lo iba a matar por este grave pecado. Y también, ¿verdad?, hicimos esa pregunta, ¿verdad? Si este Simón el mago era salvo o no. Y eso puede llevar a una práctica, ¿verdad?, una conversación. Hay unas posiciones que yo leí y estudié de que decían que sí y otros que no. Pero miramos esta historia, ¿verdad?, de que llegó ahí el Evangelio, el poder del Evangelio ahí en Hechos, en ese pueblo de Samaria. Y en esta mañana vamos a concluir con este capítulo 8. Vamos a leer y estudiar los versículos 26 al 40. Ahí vamos a estar y vamos a leer ese pasaje juntos. Cuando lo tenga, se puede poner en pie en reverencia a la palabra de Dios y para decirme que ya lo tiene. Estamos en Hechos, capítulo 8.
Vamos a estar del 26 al 40. Así lee la palabra del Dios infalible. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció del evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, gracias, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Puede tomar sus asientos, amado. El título de este mensaje es Felipe y el etíope. Felipe y el etíope. Y vamos a ver aquí 3 puntos en este pasaje, del 26 al 40. El primero es el llamado al desierto. El llamado al desierto, del 26 al 29. El segundo es Jesús, el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios, del 30 al 35. Y el tercer punto es, si crees de todo corazón, 36 al 40. Si crees de todo corazón, 36 al 40. Aquí vamos al primer punto, el llamado al desierto. Y lee el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y leímos ahí, amados, unos versículos atrás, que había un gran gozo ahí en Samaria, por las señales y los milagros que el Espíritu Santo hizo a través de Felipe. Y me imagino que habían testimonios, habían cantos, había un convivio entre los hermanos, ¿verdad? Que creyeron en Cristo, fueron bautizados en esa ciudad. Y Felipe está disfrutando de ese ambiente, de esa comunión entre los hermanos. Agradecido con Dios que Dios lo salvó de esa persecución en Jerusalén, para vivir e ir a Samaria. Cuando de repente un ángel se le apareció.
interrumpe sus buenas vibras que tenía Felipe. ¿Y qué le dice este ángel del Señor? Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, ¿qué? ¿Un paraíso? No, dice, el cual es desierto. Y algunos nos podemos relacionar con esto. Todo va bien, las bendiciones del Señor están fluyendo en nuestras vidas y de repente nos encontramos en el desierto. Por medio de un problema, una enfermedad, una muerte de un amado, las cosas que pasan en la vida que nos encontramos en el desierto. Y miramos de que bastantes veces en la palabra de Dios, Dios deliberadamente, Él guía a su pueblo al desierto. Y no es como castigo, sino para prepararlo, revelarse, a concederle una gran bendición. Pero al primero no se mira así. Se mira que Dios no está con nosotros. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo esto? Pero tenemos unos ejemplos aquí en la palabra. Como Abraham. Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te demostré. Que yo te voy a demostrar, ¿verdad? Y él vagó por el desierto de Canaán. Pero Dios le tenía un propósito. Le iba a conceder un hijo, que él no tenía un hijo. Acuérdese que él no tenía hijo. Le concede un hijo y también le dio esa promesa de que iba a ser una gran nación de Abraham. Pero imagino de que ese llamado de dejar su familia y ir a una tierra que él no conoce y está en el desierto. Él no se esperaba eso. Pero atrás de ese llamado había un propósito y una bendición. Atrás de ese llamado a ir al desierto. También el pueblo de Israel, ¿verdad? Miramos que eran esclavos en Egipto. Y de primero, ¿verdad? Están quejándose de que el faraón los está oprimiendo con la esclavitud. Pero ya cuando el Señor los saca de ahí, miramos de que van al desierto. Y ellos comienzan a murmurar, ¿verdad? Que quieren regresar a la esclavitud. Pero miramos de que en vez de ir a la tierra prometida por un camino corto, ellos pasan por el desierto. Pasan por el desierto y no fue un paraíso. Pero miramos de que había una bendición atrás de eso, porque Él les había prometido una tierra que iba a fluir leche y miel. Y no solo eso, pero ahí cuando llegan a la tierra prometida, ¿verdad? Reciben ahí la ley, reciben ahí la bendición de Dios, el templo y más que nada la presencia de Dios está con ellos. La presencia de Dios está con ellos hasta por medio de ese desierto. Ahí estaba la presencia del Señor. No les faltó nada. El Señor les dio comida, les dio agua. Ahí estaba la bendición de que llegaron a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Pero primero pasaron por el desierto. Y el más grande ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Nos da el mejor ejemplo. Después que el Señor fue bautizado, y miramos esa escena donde el cielo se abre, ¿verdad? ¿Cómo se dice? The dove. La paloma, ¿verdad? Desciende sobre él el Espíritu Santo y la voz que viene del cielo que dice, este es mi Hijo, en que tengo complacencia. Y ese es en el capítulo 3. Y volteamos una página al capítulo 4 y dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Verdad? Y miramos esa escena gloriosa y miramos que rápidamente va el Señor Jesucristo al desierto. ¿A hacer qué? Tentado por el diablo. Miramos de que tenía un propósito también eso.
para demostrarnos a nosotros de que tenemos un Salvador sin pecado, que no se puede comprar, de que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y Él como hombre también enfrentó muchas tentaciones del diablo, del enemigo. Pero miramos de que Él pudo superar. Y salió de esa tentación en el desierto, donde tenía hambre. El diablo hasta lo tentó con el pan. Pero miramos de que Dios Padre lo bendijo a su Hijo amado. Y le dio el ministerio. Y Él pudo predicar en su propio poder, pero también la bendición y el poder que Dios le dio. Porque pudo soportar el desierto. Después del desierto viene una bendición. Y es menester de nosotros saber de esto, amados, porque todos pasamos por un desierto y no solo uno, van a haber muchos desiertos, amados. Pero sabemos que tenemos la victoria en el Señor Jesucristo. Y hay un propósito que Dios está haciendo ahí en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto es un lugar de despojamiento. Despojamiento, donde no importa qué tenemos en nuestras vidas, ese problema tan desierto nos despoja. Y ese desierto elimina distracciones en nuestras vidas. Elimina también esa autosuficiencia que pensamos que todo lo podemos hacer nosotros. Y las falsas seguridades. Nos hace depender del Señor en ese tiempo del desierto. Y también ahí en el desierto Dios habla con mayor claridad, en el silencio. Amén. Pero siempre recuerde, amados, tenemos la Biblia para decirnos y enseñarnos de que después de la prueba precede a la bendición. La prueba precede la bendición. Siempre tenga eso en mente, porque mañana nos podemos encontrar en un desierto. Hoy, en esta mañana, nos podemos encontrar en un desierto. Y siempre tenga en mente que el Señor está con usted. Su tiempo en el desierto no es diferente. Confíe en el Señor, aunque se encuentre en el desierto, porque ahí también está la presencia del Señor. Con un propósito, una bendición a su final. Nos queda a nosotros de ¿qué? De confiar en el Señor y obedecerle. ¿Y por qué? Porque eso fue lo que hizo Felipe. Mire lo que dice el 27. Cuando el ángel le dijo que se levante y que vaya al desierto, el 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, ahí miramos de que había un propósito ahí. Y probablemente fue este etíope castrado, ¿verdad? Para servir en el corte y cuidar de las mujeres de la realeza, ¿verdad? Eso es lo que hacían, esa práctica para cuidar de las mujeres. Castraron a los hombres, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento miramos que los eunucos estaban excluidos del culto, del templo. Imagínense, ellos no podían entrar al templo, a adorar, a congregarse con los demás. Pero en Isaías, él profetiza su inclusión, que iba a venir un día donde los eunucos se iban a poder congregar también. Isaías 56, 3 al 5. No lo vamos a leer, pero lo puede anotar. Que en el futuro iba a haber un tiempo donde se iban a poder ellos congregar también. Y también miramos ahí en el 27, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Ese título de Candace no es un nombre propio, pero es un título dianástico de las reinas de Etiopía. Eso no era su nombre, pero era el título de esta reina, ¿verdad? Y dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y aquí vemos el propósito porque fue llamado al desierto Felipe. Había una alma que Dios había preparado su corazón para recibir a Jesús. Y este etíope era un proselito.
Es decir, un gentil convertido al judaísmo. ¿Por qué? Porque ahí nos dice la palabra, y había venido a Jerusalén para adorar. Veamos que él se había convertido al judaísmo. Y dice el 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Llegamos al segundo punto. Jesús, el Cordero de Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilía. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este pasaje que está leyendo el etíope se encuentra en Isaías 53, 7 al 8, específicamente este pasaje. Isaías 53, 7 al 8. Y este capítulo 53 de Isaías, si no es ignorado completamente por los judíos, lo intentan de interpretar como que si la nación de Israel es ese cordero o el siervo sufriente que se describe ahí en Isaías 53. Yo me recuerdo cuando recién nacido de nuevo, cuando leí ese pasaje me puse a llorar y llorar. Dice, oh Señor, gracias, tú eres ese cordero, tú eres ese servidor, ese sufriente siervo de Dios. Y algo interesante también de que hay evangélicos que han ido a predicar las buenas nuevas en Jerusalén. Y los judíos les escupen, los maltratan. Los tratan muy mal a los cristianos ahí. Por eso debemos de saber nosotros si vamos a declarar de que esta nación es una nación de Dios o el pueblo de Dios. ¿Cómo va a ser eso si rechazan al Señor Jesucristo? Pero más de eso, lo curioso es de que llegan ahí los evangelistas y les hacen una pregunta a ciertos judíos y les leen Isaías 53. Pero ellos no saben de que les hace la pregunta, ¿ustedes saben de quién está hablando? Y algunos que no están familiarizados con las escrituras, porque hay judíos ignorantes. Amén. Ellos dicen, no, tú estás hablando de Jesús. Tú estás hablando de Jesús. No me vengas a predicar a Jesús. Y dicen, esto se encuentra en Isaías 53. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Miramos de que por eso los judíos tratan de evitar este capítulo en completo. Porque es muy claro de que está hablando del Señor Jesucristo. Y mira el versículo 34, dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien otro? De algún otro. Y se me hace interesante también esto, amados, porque el etíope le hizo esta pregunta a Felipe. Porque aquí en Hechos 8 nos dice que él había venido a Jerusalén a adorar. Y me imagino de que él oyó el evangelio del Señor Jesucristo. Porque los apóstoles, acuérdense de que ellos se quedaron en Jerusalén. Y ellos siguieron predicando la palabra, aunque había una gran persecución. Ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Y alguien plantó la semilla en el corazón de este hombre. Amén. Sabemos que la palabra de Dios es una semilla, dice el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que da crecimiento, que crece. Y alguien plantó la semilla en el corazón de este etíope. Y le entró una curiosidad, una inquietud. Me imagino que esa palabra que escuchó era el evangelio de Jesús y que Él murió por el pecado de su pueblo.
Y por eso le hizo la pregunta de este pasaje. Le dijo, ¿está hablando este pasaje de el profeta Isaías o algún otro? Y sí, está hablando del Señor Jesucristo. Y mire cómo la respuesta aquí, la respuesta que le da Felipe, el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe le contestó de la misma palabra de Dios. Y note que en el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito todavía. Él usó el Antiguo Testamento. Y no solo eso, pero él también testificó de su vida. Porque acuérdense de que él anduvo con el Señor Jesucristo. Él vivió y él comió, él anduvo con el Señor mientras él predicaba y hacía todos estos milagros. Esto es un gran ejemplo para nosotros, amados. Tenemos ya la palabra de Dios. Si se nos hace una pregunta del Señor, tenemos las escrituras que hablan del Señor Jesucristo. Comenzando del Antiguo Testamento, comenzando de Génesis. ¿Verdad? Dios reveló a su Hijo amado en el Nuevo Testamento, pero siempre ha existido el Señor Jesucristo. Amén. Ahora podemos usar el Nuevo Testamento y mirar la luz que arroja al Antiguo Testamento. Donde habla, donde Jesús está ahí en las sombras del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento arroja una luz sobre el Antiguo Testamento para que miremos que ahí estaba el Señor Jesucristo. Él era el prometido que iba a venir a sufrir por los pecados de su pueblo. Pero no solo eso, pero Felipe testificó de su vida, de su testimonio, porque él vivió con el Señor. Nosotros también tenemos un testimonio. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nosotros tenemos una relación con el Señor y tenemos un testimonio de su bondad y su poder, su guía, el Espíritu Santo que nos ha dado. Podemos compartir también nuestras experiencias con el Dios vivo. No es un Dios que está escondido, un Dios que no está con nosotros. Él está muy presente en nuestras vidas. Y tenemos mucho de testificar. Por eso yo no me puedo esperar para ese día de acción de gracias, ese servicio que vamos a tener. Para compartir con los hermanos los testimonios y las verdades y las gracias que Dios nos ha demostrado. Y eso nos trae aquí al tercer punto. El tercer punto es, si crees de todo corazón. Si crees de todo corazón. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. ¿Verdad? Aquí miramos de que van en el carro, en el desierto. Felipe está compartiendo la escritura con el etíope. Y llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Es inevitable, amados. Después que el Espíritu Santo convierte el corazón, lo convierte de una piedra a un corazón de carne de tal persona, el deseo de ser bautizado sigue después. Por eso no queda a nosotros de poner presión a la gente de ser bautizados. Porque si tenemos que hacer eso, sabemos de que Dios no ha obrado en ese corazón. Amén. Y va a ser en vano hacerlo. Por eso nosotros seguimos predicando el Evangelio, seguimos orando, suplicando que el Señor haga esa obra en ese corazón. Porque si se quiere bautizar con ese deseo, sabemos que Dios está obrando en ese corazón. Romanos 6:4 nos habla un poquito del bautismo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, cuando resucitamos de esa agua, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya.
Gloria a Dios. Algo increíble, increíble. Cómo el bautismo nos abre los ojos, ¿verdad? Para ver esto. Sepultados juntamente con Él. Como Él murió en la cruz, el viejo hombre de nosotros muere también. Y Él fue sepultado, nosotros somos sumergidos en la agua y así como Él resucitó, nosotros salimos de esa agua como nuevas criaturas. Aleluya. El versículo 37 dice, Felipe dijo, porque él hizo esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué me impide que yo sea bautizado? 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este eunuco se nos presenta como ejemplo de esa fe salvadora de los elegidos de Dios. Ciertamente la fe salvadora es más que una idea intelectual. ¿Por qué les digo eso? Hay ateos. En esta semana vi que hay un ateo que se llama Alex también, Alex O'Connell. Y él tiene como 1.7 millones de seguidores en Facebook. Disculpe, en YouTube. Y él lo que hace, él conoce la palabra, increíble como él conoce la palabra de Dios. Pero él es ateo. Eso nos enseña eso de que no nos sirve, porque no es salvo, al fin de día no es salvo, aunque él tenga lo intelectual de Dios. Miramos que Dios no ha hecho esa obra en su vida todavía. Pero miramos aquí la fe salvadora. Es conocimiento del corazón, no solo de la mente, pero del corazón. Una convicción del corazón y compromiso sincero con Cristo. Romanos 10:9 nos habla de esto. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Este eunuco declaró creer con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto significa que es Jesucristo es aquel de quien hablan los profetas. El Salvador representado en la ley y prometido por Dios. Y que es Dios hecho hombre, quien murió por los pecados de su pueblo y resucitó. Creer todo esto es creer en el Cristo bíblico. No el de nuestra imaginación, ¿verdad? Como el mundo dice. Si el Señor nos deja nuestros pecados, amados, ¿por qué murió Cristo? Hay gente que dice de que pues Dios es amor y Dios acepta a todos. Pero si es así, ¿por qué vino Cristo pues? Él vino a morir por los pecados. Amén. Los pecados de su pueblo. Y somos perdonados, por eso nos arrepentimos de esos pecados. Eso también es muy importante. El Señor vino predicando el arrepentimiento. El arrepentimiento de que usted ahora reconoce de que usted es un enemigo de Dios y necesita el perdón de Dios. Ese es el arrepentimiento. Después viene la confesión. Porque el arrepentimiento, amados, bastante gente dice, ¿verdad? Que uno está siempre arrepintiéndose. Pero cuando usted le pregunta qué quiere decir arrepentimiento, dicen, pues que tú dejas tus pecados y ya no los cometes. Pero sabemos, si somos sinceros, de que no es así el caso. Lo que hacemos es confesamos después. Señor, perdóname que he pecado. Que he pecado, que ha pecado contra ti. Pero el arrepentimiento es para el hombre del mundo que reconozca que es enemigo de Dios y que se arrepiente de esos pecados, que esos pecados lo van a llevar al infierno.
Y miramos de que aquí este hombre confesó con todo su corazón de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y uno puede decir, pues claro que sí, pero sabía que las religiones creen de que Él solo es un profeta. Como los musulmanes, ellos no creen de que Jesús es el Hijo de Dios, porque no miran a Dios como un padre. Imagínense eso. Solo lo miran como un amo, una relación de esclavo a amo. ¿Verdad? Y sí somos esclavos del Señor, pero a la vez tenemos una relación personal con Él. Un Padre celestial que cuida de nosotros, que nos ama, que nos dio su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es muy importante que tenemos de saber y siempre decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Y va a ver que van a salir las cucas, ¿verdad? Cuando uno prende la luz. Ahí va a ver la gente reaccionando de cómo es eso, ¿no? ¿Verdad? Pero la Biblia nos dice eso. Ahí en Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios, dice Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahí la palabra es muy clara, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el sentido de que Él vino del Padre, amados, porque nosotros también, hay que poner esto en claro también, porque a veces hay una confusión, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, y claro que sí. Pero el Señor Jesucristo es Hijo de Dios en una manera que nosotros no lo somos. Porque Él vino del Padre. Él tiene la misma naturaleza que Dios Padre. Nosotros somos hijos del Señor por medio de la adopción. Somos adoptados cuando recibimos al Señor Jesucristo, como nos dice ahí en Juan 1, los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. So, miramos ahí que hay una diferencia ahí. El Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y nosotros que somos también hijos de Dios. Somos amados, así como el Hijo es amado. Para mí eso ni lo puedo comprender. Pero si usted es hijo de Dios Padre, Él lo ama a usted como Él ama a su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Un día, oremos que un día el Señor nos muestre esto y quizás no lo vamos a entender hasta que estemos en la eternidad con Él. Pero Él nos ama así como Él ama a su Hijo. ¡Wow! Y miramos aquí el 38, y mandó parar el carro. Después que ya Felipe le hace la pregunta, si tú crees con todo corazón. Y él, ¿qué dijo? Sí, yo creo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Yo estoy esperando ese día que el Señor me conceda hacer eso un día, predicar el Evangelio y que alguien se quiera bautizar en ese momento. Y miramos que Felipe tuvo ese privilegio. Y dice ahí, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Unos pueden decir, él fue rapto. Pero ahí el 40 nos dice que Felipe siguió adelante predicando el Evangelio. Pero note ahí donde dice, no le dio más y siguió gozoso su camino. Así como la ciudad de Samaria estaba llena de gozo, el etíope, después de recibir a Cristo como Salvador y ser bautizado, siguió gozoso en su camino. Gloria a Dios. Ese gozo que solo el Señor nos puede dar. Ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que encontramos aunque estemos en el desierto. El Señor nos demuestra su gracia cuando podemos gozarnos hasta en esos tiempos. Y gloria a Dios. Con esto voy a terminar. Y le damos gloria a Dios.
Hay unos puntos aquí de este pasaje para poder aplicar a nuestras vidas. Y uno de ellos es: el evangelio no discrimina. Este etíope, africano, eunuco y extranjero, él tenía todas las cajas que se pueden marcar. Este no puede ser hijo de Dios, este no puede ser cristiano. Es un eunuco, él no puede entrar al templo, es un extranjero. No, el evangelio no discrimina. Este hombre fue el primer converso gentil explícito, porque sabemos Cornelio, ¿verdad? Cornelio, en el capítulo 10. Pero aquí miramos que este hombre es el primer gentil convertido al evangelio. El evangelio no discrimina ni raza, ni condición física, ni estatus social. Todos necesitan a Cristo. Miramos también la importancia de la Escritura, para que nosotros pongamos mucho enfoque y importancia sobre la palabra de Dios. El etíope buscaba a Dios en el Antiguo Testamento y Felipe le mostró a Jesús ahí. Nos queda a nosotros también de estudiar la palabra de Dios, amados. El Señor nos quiere usar. Y también otro punto para aplicar: ¿a qué camino desierto te llama Dios hoy, amado? ¿O en qué desierto te encuentras hoy, hermano, hermana? Puede ser un lugar incómodo, un problema que se ve imposible poder arreglar, o tener una persona intolerable, insoportable en tu vida por una temporada. Ahí el Señor te está probando y obrando, aunque no lo entendamos. Dios tiene un propósito en esa situación para refinarlo, moldearlo más en la imagen de su Hijo. Lo quiere llevar al desierto para que usted mire su necesidad de Dios. Por eso siempre hay que tener esa comunión con el Señor, amados. En las buenas, en las malas, cuando estamos arriba en la montaña glorificando al Señor, pero también en el desierto, donde se mira que no hay esperanza, no hay solución, no hay respuestas a nuestros problemas. Ahí está el Señor obrando en nuestras vidas. Amén. Oremos. Que el Señor nos dé paz y entendimiento. Y también podemos estar en el desierto como Felipe para predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo, así como lo hizo con Felipe. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria, las gracias, Padre, por este día que nos has concedido, Señor, de llegar a la casa del Señor para alabarte y glorificarte, Señor. Damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, ministre en nuestros corazones, Padre. Como tú llamaste a Felipe al desierto, Señor, quizás nos estás llamando al desierto. Quizás ya estamos en el desierto, Señor. Ayúdanos a reconocer tu voluntad, Señor, porque es difícil para nosotros entender. Es difícil para nosotros soportar, Señor. Ayúdanos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de entendimiento, Padre, porque sabemos que estamos obrando tú en nuestras vidas. Ayúdanos y guíanos, Señor, en nuestros problemas que tengamos en el hogar, la necesidad de nuestro hogar, en el trabajo, Señor, con las personas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, oh Dios, de que podamos confiar en tu propósito y en tu plan, Señor. Danos la fuerza, Señor, porque estamos necesitados de ti. Sin ti nada podemos hacer y sin ti nada somos, Señor. Ayúdanos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, y que esta palabra esté en nuestros corazones. Aumenta nuestra fe, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Así nuestro pastor con nosotros, amados. Que Dios les bendiga.